Buen día para todos, bienvenidos al módulo 5. Vamos a contemplar la protección ambiental en las estaciones de servicio. Entonces, evidenciemos el descargue del combustible. Vamos a asociar peligros y riesgos y un control existente. Entonces, tenemos un peligro de fuga, derrames o goteos. Un control existente es ubicar el kit de derrames en el sitio y carro antiderrames. Tenemos otro por acá. Revisar conexión de tubería y acoples para garantizar la hermeticidad. Pues como ven en la imagen, sería siempre revisar ese tipo de conexión, eso sí, con todos los elementos de protección personal, tal cual como se ve en la imagen. En el llenado de tanques, entonces tenemos peligro, control existente, derrame por sobrellenado, ¿cierto? Se puede evidenciar. Me dice, antes del descargue, verificar la capacidad del tanque que va a recibir el producto. Esto es importante. Yo tengo que mirar y conocer esa capacidad del tanque que va a recibir pues el producto. Tener un correcto control de inventarios, contar con una tabla de aforo confiable del tanque, también ayuda mucho en estos casos. Spill container y el kit de derrames, pisos en concreto en la zona de descargue, obviamente para que no haya ningún impacto o ningún vertimiento directo al suelo. Contar con una vara confiable de medición, ya vimos, la vara tiene que ser, o sea, que los números sean legibles, ¿sí? Tiene que estar en perfectas condiciones. Y por último me dice que un control de inventario electrónico. Acá tenemos el kit antiderrame. Principalmente pues esto es lo que, digamos, los controles que se le puede llegar a hacer a los derrames por sobrellenado. Bien, ahora miremos en almacenamiento de combustible en tanques y líneas de conducción. Igual, peligros, control existente. Entonces tenemos peligros, fugas por daños en tanques o líneas de conducción. Verificar a diario los inventarios. Los inventarios son muy esenciales. De por sí que ellos son una parte muy fundamental en cuanto al proceso también de calidad de la estación de servicio. Revisar semanalmente pozos de monitoreo. Estas son actividades que de por sí me recomiendan y que debemos hacer, ¿sí? Para el almacenamiento del combustible. Pruebas de hermeticidad. Revisar diariamente la salmuera en caso de que los tanques sean de doble pared. Pues principalmente sería este tema para almacenamiento de combustible. Esta primera parte, ¿no? Fugas por daños en tanques o líneas de conducción. Miremos acá otro tipo de peligro. Fugas en caja contenedora de tanques. Control existente. Vuelve y juega el tema de controlar inventarios. Revisar semanalmente los pozos de monitoreo. Aplicar la bitácora ambiental donde se revisa el estado de las cajas. Caja de contención de bomba sumergible totalmente estancas. No dejar nunca la operación sola. Y realizar un mantenimiento correctivo y preventivo. Y por último me dice por acá que contar con la parada de emergencia visible y de fácil acceso. En el despacho del combustible, ¿qué debemos considerar? Peligro, riesgo, control existente, fugas en caja contenedora de tanques, derrames por fallas en válvulas Brigway, válvula de impacto, pistolas, etc. Entonces miremos, para fugas en caja contenedora de tanques y para los derrames, ¿qué debo tener como control existente? Trampas de grasas, canales y las rejillas perimetrales. Aplicar bitácora ambiental, kit de derrames, mantenimiento preventivo, carros metálicos para contención de derrames y piso impermeable. Cuando me dicen impermeable, quiere decir que no me va a dejar filtrar ningún tipo de derrame, ¿cierto? Entonces ahí miramos esas rejillas perimetrales, ¿sí?
que obviamente son conductos que llevan a la trampa de grasas, ¿m? De nuestra estación de servicio. Miremos otro por acá, en despacho del combustible. Generación de residuos peligrosos principalmente, ¿cierto? Como valletillas, trapos y demás materiales que entren en contacto directo con el hidrocarburo. ¿Cuál es un control existente? Tener canecas de clasificación de residuos. Listo. Entonces, esas canecas deben estar bajo el último, la última, digamos, la última normatividad, pues con respecto al código de colores, ¿cierto? Para residuos sólidos, digámoslo, no peligrosos. ¿Sí? Recordemos que hay peligrosos y no peligrosos. Entonces, los no peligrosos, los normalitos, los que de pronto son cartón, vidrio que se pueda generar, residuos no aprovechables. ¿M? Entonces este es el tipo de clasificación. Cuarto, de almacenamiento para residuos peligrosos. Bueno, aquí ya vienen los aceites, vienen esas valletillas que pues de por sí, valletillas, trapos y demás materiales que entren en contacto con el hidrocarburo, ya se considera como un RESPE. Tener un procedimiento para la gestión integral de residuos y formatos aplicables al mismo. Y entregar, ojo acá, miren, entregar residuos peligrosos para disposición final a empresas certificadas y avaladas por la autoridad ambiental. Entonces ya saben, esas empresas deben tener licencia ambiental. Licencia ambiental para que puedan eh, recoger esos residuos peligrosos y pues disponerlos finalmente. Entonces aquí miramos el código de colores, miren. Y obviamente pues este código de colores tiene que estar en un lugar visible, en un lugar estratégico de nuestra EDS, ¿cierto? Porque lo mismo, o sea, si pasa igual que con el botiquín y el extintor, lo dejamos en zonas donde son de difícil acceso, por decirlo así, pues hombre, no va a cumplir ninguna, digamos, ninguna función. Entonces, ellos deben estar en un sitio visible, en donde haya mayor tránsito de personas. ¿M? Miremos más del despacho de combustible, fugas en contenedora de equipos. Entonces me dice, realice control de inventarios, realizar mantenimientos preventivos y correctivos, aplicar la bitácora ambiental donde se revisa el estado de las cajas y caja de contención totalmente estancas. Entonces acá miramos, apreciamos pues esa contenedora. Elementos para inspección, ya cambiando un poco el tema. Entonces, ¿cómo hacemos de pronto los pasos anteriores que les estaba explicando? ¿Con qué lo hacemos? Dirían ustedes, ¿cierto? Tenemos 5 elementos para inspección, muy básicos. El primero es un bailer, me dice que toma muestras de agua en los pozos de monitoreos para identificar hidrocarburos flotantes. Esta debe permanecer limpio y permitir que se vea fácilmente el líquido. Tenemos la pomada reveladora de agua, que ya ella se va a marcar, ya sea de color amarillo o color azul. Cinta o vara de medición, ya sabemos que la regleta, la cinta, la vara, como la conozcan, tiene que estar en óptimas condiciones. Colador de mango largo para retiro de sólidos en trampa de grasas. Un colador, sencillamente pues nosotros generamos principalmente grasas y aceites pues en nuestra EDS. Y por último me dice que un recogedor plástico para el retiro de la nata del combustible en la trampa de grasas. Esos son como los elementos para inspección. Ahora miremos elementos de seguridad y EPP. Entonces tenemos conos de seguridad, uso de guantes, uso de protección respiratoria, uso de botas y gafas de seguridad. Que estas son, recuerden que estas son las medidas preventivas, ¿cierto? Para iniciar su inspección se debe ubicar los conos de seguridad en el área impidiendo el tránsito de peatones y vehículos. Asegúrese de utilizar los elementos de protección personal de acuerdo con la actividad que está desarrollando. Esto es claro. Entonces, lo que yo les decía anteriormente en el módulo, nada, o sea, a mí me dicen, estas son medidas preventivas, ¿sí? Entonces, lo que buscan de pronto es que no genere algún tipo de accidente, ¿sí? No genere algún tipo de incidente laboral, por decirlo así, con el uso de estos elementos que son muy básicos, que me los tiene que dar obviamente la estación de servicio,
y que debo usarlos, ¿cierto? Si me los dan es para usarlos, no para guardarlos. Inspección en zona de despacho del producto. Entonces acá miramos esas canales perimetrales y rejillas en zona de islas. ¿Para qué son? Principalmente. Ellas son diseñadas para recolectar y conducir hacia la trampa de grasas el combustible que se genere por derrames en el llenado del producto de los vehículos. Verificar visualmente, eso es como una estrategia ya de revisión, verificar visualmente el canal perimetral del área de islas para identificar residuos sólidos que puedan generar algún taponamiento del desagüe, evitando que se transporten residuos a la trampa de grasas y que se puedan desbordar obviamente aguas residuales, ¿cierto? Entonces aquí miren algunas inadecuadas condiciones. Miramos acá residuos sólidos, ya pues en deterioro, esas rejas en deterioro. Entonces el canal perimetral con residuos sólidos que impide su correcto funcionamiento porque el desagüe puede obstruirse e impedir la circulación del agua al combustible. Esta ocasiona desbordamiento por taponamiento de la salida, asimismo aumenta la cantidad de residuos peligrosos al conducirse a la trampa de grasas. Es claro, yo puedo acá tener residuos sólidos, normalitos, pero si realiza contacto con el combustible ya se me convierten en residuos peligrosos, para que lo tengan en cuenta. Segundo, caja de contención de fugas en equipos dispensadores o surtidores. Me dice que se ubica en la base de los equipos de distribución de combustible, está diseñada para la contención de fugas que puedan presentarse en las conexiones de las tuberías internas del equipo. Me dice que una revisión podría hacer verificar visualmente la integridad de la caja. Esta no debe presentar fisuras, ni golpes, ni orificios. Entonces, de pronto algunas condiciones inadecuadas, algunos cables sueltos, miren por acá, es que me dicen acá. Condición inadecuada, la caja se encuentra perforada por el cable puesto en tierra, perdiendo su estanqueidad. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Tenemos tres, la tubería flexible de combustible flexo, es esta que está acá, ¿cierto? Me dice, utilizada para unir la tubería semirrígida que llega del tanque a la tubería rígida del equipo. Como revisión me dice que no debe encontrarse forzada o contorsión, ya que estas condiciones pueden ocasionar una falla en cualquier momento y presentar fugas. Cuarto, válvula de impacto. Me dice que esta es diseñada para activarse en el momento que ocasione un desplazamiento forzoso del equipo o al percibir un aumento de temperatura al interior de este, activándose la válvula y cortando el flujo de combustible hacia las mangueras, impidiendo derrame del producto. Me dice que verificar diariamente que la válvula se encuentre bien anclada y con la palanca ajustada, sin alambres o elementos extraños. Entonces miren, una condición inadecuada. Acerquémonos un poquito acá. Cables de pronto en donde no deben estar. En caso de no tener las condiciones de anclaje y la palanca en correcto estado, se debe proceder a reparar inmediatamente, es lo que sugieren. La válvula de impacto solo es aplicable cuando se instalan dispensadores y no surtidores, para que lo tengan en cuenta. El 5, breakaway, o en español sería la válvula de corte de combustible de manguera. Me dice que está ubicada en la manguera de suministro de combustible, permite, en caso de desprendimiento de la manguera, cortar el flujo evitando derrames. Sería como un cheque, ¿cierto? No debe presentar fisuras, goteos, fugas o grietas de ningún tipo. Pistolas de suministro y codo giratorio. El codo permite una mayor maniobrabilidad de la manguera al momento de suministro del combustible. Me dice, como revisión, me dice que no debe existir ningún tipo de fuga y la funcionalidad del disparo automático de la pistola debe ser adecuada para cortar el flujo de combustible al detectar pues que el tanque del vehículo ya se encuentra lleno, ¿cierto? Previniendo así derrames o salpicaduras. La pistola se debe manipular en forma prudente.
7. Las dichosas y famosas trampas de grasas y caja de toma de muestras. Me dice que en el sistema de tratamiento primario que se debe construir en todas las instalaciones que operen y manejen combustible. En la trampa de grasa se separa el combustible del agua, que proviene de la operación de la estación que será vertida al alcantarillado o suelo según sea el caso. En ocasiones hay estaciones de servicio, bueno, que están ya, se pueden conectar al alcantarillado de la ciudad, pero en ocasiones en las veredas pues sencillamente hay que utilizar otro tipo de tratamiento, ¿cierto? O disposición final. Me dice que dentro de cada una de las cámaras se debe verificar la ausencia de combustible, aceite y residuos sólidos. La cámara desnatadora y de toma de muestras debe permanecer sin agua, lluvia y o combustible. Entonces ya saben, acá en este proceso lo que quiero separar es el agua de mi combustible, de las grasas y de los aceites que se generen y de los residuos sólidos, ¿cierto? Separando yo este tipo de sustancias, pues ya abierto, normal, el agua residual pues a mi sistema de alcantarillado o dependiendo, bueno, si tienen de pronto un tanque para almacenamiento de este tipo de vertimientos, pero ya ese es como tal el procedimiento de la trampa de grasas. Miremos unas condiciones adecuadas e inadecuadas. Esta es una condición adecuada. Esta es una condición inadecuada. ¿Por qué? Porque ustedes ven que hay residuos sólidos. Y una condición adecuada también es que se deben tapar, ¿cierto? Se deben sellar por lo mismo que me dice acá. La cámara desnatadora y de toma de muestras debe permanecer sin agua, lluvia o combustible. ¿Cómo evito que el agua lluvia se entre? Pues tapando esas cámaras. En la imagen se evidencia la gran diferencia entre una trampa de grasas libre de sólidos, a la cual se le ha realizado limpieza periódica logrando su correcto funcionamiento. Es importante que las tapas de las trampas de grasa no sean en concreto, sino metálicas, que permitan su fácil manipulación, evitando posibles accidentes a los trabajadores. 8. Caja contenedora de fugas en tanques. Esta se encuentra ubicada sobre el tanque, sirve para contener posibles fugas que se presentan en conexiones de las tuberías de combustible o en la bomba sumergible. Me dice que retirar la tapa metálica que está sobre la caja contenedora. Esta tarea se debe desarrollar con la mayor precaución, teniendo en cuenta los controles ergonómicos, los que ya vimos, para evitar lesiones o accidentes durante la operación. Entonces miremos algunas condiciones inadecuadas. Las imágenes. Miren acá. Miren acá. ¿Qué me dice acá? Condiciones inadecuadas cuando hay presencia de agua dentro de la caja contenedor, como en este caso, tubería de reserva eléctrica abierta o la caja se encuentra perforada con el cable puesta a tierra, como ven acá. Entonces son condiciones inadecuadas. Seguimos por acá. Noveno, bomba sumergible. Impulsar, principalmente una bomba es impulsar el combustible hacia el dispensador de gasolina. Inspeccionar los flexos hidráulicos y accesorios propios de la bomba para garantizar que no haya fugas, goteos y fisuras. Entonces serían estos de acá. 10. Tanques de almacenamiento. Importante los tanques de almacenamiento. ¿Que para qué sirven? Pues la palabra lo indica, para almacenar el combustible. Y para esto existen dos tipos de tanques de almacenamiento, de pared sencilla o pared doble. Estos deben mantenerse completamente herméticos para evitar la fuga del producto y la entrada de agua que puede afectar la calidad de combustible. Para iniciar la inspección, me dice que se debe retirar la tapa metálica de la boca de medición del tanque ubicada en el centro del mismo. Luego, se toma la vara de medida y se aplica la crema de detección de agua en la parte inferior. Condición adecuada. Entonces me dice que para la revisión de la salmuera se debe abrir la tapa metálica, tal cual como ven en la imagen, y luego la tapa interna de PVC. Con un metro se identifica el nivel de la salmuera comprobando que ésta sea igual a la medición registrada en la bitácora anterior. En caso de cambio de nivel, presencia de olor o combustible, es necesario hacer pruebas al tanque
pues puede que sea un indicio de falla de la pared interna o externa. Miren acá, procedimiento. 11. El spill container. Entonces me dice, es una estructura ubicada en la boca del llenado del tanque, retiene hasta 5 galones de combustible, muy buena, que se genera por goteos, fugas o escurrimientos de la manguera en la actividad de descargue del producto. Las paredes no deben tener orificios y pliegues forzados, ya que pueden generar sospecha de fuga y falta de estanqueidad del elemento. Entonces estas son como condiciones de mejora, ¿cierto? Marcar de pronto la zona, miren, evidenciar. Entonces me dice que la marcación de cada uno de los spill containers es una buena práctica que previene principalmente la contaminación del producto, como lo ven en la imagen. La cadenilla del spill container, esta que está acá, miren, la que tiene aquí el señor en la mano, debe estar en buenas condiciones para garantizar un correcto drenaje del combustible. Tenemos un pozo de monitoreo, como 12. Este es un elemento de verificación que se ubica alrededor del área de los tanques, que permite detectar fugas de combustible que se presentan principalmente en tanques de almacenamiento o tuberías de combustible, tuberías de distribución, permitiendo monitorear el estado del agua subterránea. Es importante que los pozos estén identificados y numerados. Me dice que cómo hago la revisión. Revise la tapa metálica y abra la tapa interna de PVC. Con el bailer se toma una muestra de agua para comprobar la ausencia de olor o presencia de hidrocarburo. Entonces, alguna condición inadecuada. Miren acá. Me dice, pozo de monitoreo bien construido. Bueno, está bien construido, pero no tiene tapa. Se utiliza un trapo que genera riesgo de contaminación inducida desde la superficie y lo recomendable es instalar la tapa a todos los pozos de monitoreo. ¿Listo? De pronto sí, con el trapo dirían me puedo ahorrar algo de, no sé, de recursos, de inversión, pero ¿qué pasa? Puede generar riesgo de contaminación. Entonces lo mejor, para ir a la fija, instalar la tapa a todos los pozos de monitoreo, que cuente la EDS. Manejo de residuos sólidos. ¿Cómo hacemos ese manejo? Con el código de colores, muy fácil, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, debemos tener o garantizar que ese punto ecológico esté en un lugar visible, donde transite muchas personas, ¿sí? Y donde esté cerca, pues también a donde se generan esos residuos, ¿cierto? Porque de nada sirve de pronto tener ese punto ecológico, pero está lejos de donde se generan los residuos. Entonces no, debe estar cerca en un lugar estratégico. Entonces, miren acá un ejemplo. Cada uno de, este es como un cuarto para almacenamiento de residuos ordinarios y peligrosos. Entonces, muchísimas gracias. Espero que les haya quedado claro el tema. Recuerden que el manejo de los residuos sólidos debe ser muy importante. Entonces ya sabemos, para la recolección de los residuos sólidos peligrosos, ¿sí? Residuos líquidos y sólidos peligrosos, lo hace una empresa que tenga licencia ambiental expedida por la corporación o por la autoridad ambiental competente. Para la recolección ya de los residuos sólidos domiciliarios, los normalitos, pues la idea aquí es de pronto montar planes de recuperación, de aprovechamiento, lo que es de pronto cartón, vidrio, ¿sí? Papel que se genere y ya el resto, pues lo que no pueda hacerse de ningún tipo de aprovechamiento, pues finalmente va a ir al relleno sanitario. Nuevamente, muchísimas gracias. Espero encontrarnos en una próxima. Hasta luego.